gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Buenas noches, hermanos jóvenes, les saludo en el nombre del Señor una vez más desde aquí por este medio, teniendo siempre en cuenta que hay de otro lado, esperando siempre con esa fe de que están siguiendo y escuchando todo lo que estamos compartiendo, la palabra del Señor, de este estudio, de este tema de la santidad.
pero nosotros hemos titulado Buscando la Santidad, ¿no? Entonces algo que después de que hemos desarrollado nos dimos cuenta que la santidad está puesta en nuestras vidas para perfeccionar o para que podamos santificarnos día a día, ¿no? Entonces, por eso hemos titulado o hemos visto, ¿no?, como un título Buscando la Santidad. Bien, dentro de ese título de Buscando la Santidad hemos desarrollado 3 preguntas y hemos abarcado como puntos, ¿no? Como primer punto hemos desarrollado por qué queremos ser santos, ¿no? Y eso hemos entendido, yo pienso que si no puedan también volver a abrir, ¿no?, estudios que están dados y puedan repasar también. Y el segundo punto hemos visto qué es la santidad. También hemos desarrollado algunos puntos importantes que ustedes mismos también se dieron cuenta y también algunos por ahí ya sabían también. Y como último, tercer punto es cómo conseguimos la santidad, ¿no? Con eso estaríamos cerrando este título Buscando la Santidad. Entonces ya el sábado pasado hemos avanzado los incisos A, B, C, donde hemos desarrollado y de una u otra manera también ya creo que hemos entendido también en cuanto de cómo conseguimos la santidad, ¿no? Entonces solamente repasamos que estos 3 incisos que hemos avanzado, dijimos cómo conseguimos la santidad. Conseguimos ofreciéndonos a servir a Dios, ¿sí? Y después dijimos cómo conseguimos la santidad. El inciso B también dijimos que conseguimos también entendiendo, ¿sí?, o sabiendo que la santidad es parte del proceso de la salvación. Entonces eso entendimos de que después de la salvación siempre va a venir esa vida o una vida en santidad, ¿sí? Entonces vamos buscando ahí la santidad también, ¿sí? Y como último hemos visto del inciso C en cuanto de cómo conseguimos de la santidad el sábado pasado. Conseguimos cumpliendo con el llamamiento de Dios. Entonces todo eso hemos visto que eran importantes estas pautas que nos hacen un poco a reflexionar en cuanto de conseguir la santidad. Bien, entonces vamos a terminar hoy con los 2 incisos que quedan, con la D y la E. Entonces para esto vamos a orar y que el Señor solamente nos guíe para que todo sea en su voluntad. Oremos. Soberano Dios, Padre eterno, cuán grande eres tú, lleno de gracia y de misericordia, que tú, Señor, nos amas tal como somos y tú, Señor, también de una u otra manera nos quieres usar en tu obra porque tú ves algo importante en nuestras vidas y también tú, Señor, sabes de nuestras vidas, de cómo usarnos también, Señor, y que tus hijos siempre estemos dispuestos para compartir y enseñar también tu palabra, Señor, cuando llega la oportunidad de ese día, ese año, cuando tú nos llames, nosotros podamos decir, heme aquí, estoy aquí para servirte. Pero hay veces, muchas veces no pasa eso, que quizás hay algo dentro nuestro que nos impida a decir, heme aquí, o a decidir también, Señor. Pero Padre, pues sea eso este tema que estamos abarcando, pueda ser una reflexión para mis hermanos jóvenes, para que ellos tomen en cuenta, Señor, que esta palabra de santidad es algo que parte de ti, Señor. Como tú eres santo, Señor, así también tú pides a tus hijos que sean santos o que vivan en santidad,
para tu servicio, soberano Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, jóvenes, entonces vamos a avanzar, así podemos repasar también de lo que hemos visto el sábado pasado. Y ahora vamos a pasar al inciso D, que dice el tercer punto, ¿cómo conseguimos la santidad? Y el inciso D dice, conseguimos limpiándonos con las promesas de Dios. Entonces vamos a ver el texto bíblico, 2 Corintios, capítulo 7, versículos 1, dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, jóvenes, aquí empieza Pablo a poder decirnos de cómo nuestra vida puede estar ahí siempre dispuesto para servir, pero tales promesas también nos ayudan a que nuestra vida esté limpio, ¿sí? Porque y esas promesas solamente encontramos en su palabra. Entonces, no todos siempre, a veces llegamos a esas promesas porque también nuestra vida a veces nos impide cuando no está limpio delante de Dios, ¿no? Entonces, es necesario, jóvenes y adolescentes y hermanas, que nosotros debemos siempre tener en cuenta de que las cosas de Dios son santas, puras, y por lo tanto nuestra vida también debe estar, ¿no?, en esa vida de santidad. Por eso Pablo decía, ¿no?, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, sabiendo siempre que Dios es santo, nuestra vida debe seguir perfeccionando día a día la santidad. Y eso nos ayuda también las promesas. Son muchas las promesas que Él nos dice, ¿no?, en sus promesas, que Él nos va a bendecir, que Él nos va a dar bendiciones, o después también nos dice que Él nos va a usar en su obra, y asimismo también, ¿no?, que Él también nos promete llevarnos allá al cielo y estar con Él. Entonces, para estar en esos lugares es tan importante que nuestra vida esté limpio, ¿sí? Y eso va a depender mucho de nosotros, de que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Bien, jóvenes, y no solo eso, sino que también en San Juan, capítulos 17, versículos 17, que dice, un versículo muy conocido, es corto, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está haciendo una oración a su Padre, y Él está diciendo, el grupo pequeño que estaba con Él, le está diciendo, ¿no?, a estos que están conmigo, que van a estar en el mundo, que se van a quedar, le está diciendo, santifícalos en tu verdad. O sea, la santificación va a estar en la verdad de Dios, y esa verdad está en su palabra. Ahí dice, ¿no?, tu palabra es verdad. Entonces, jóvenes, no tenemos en otro lugar para santificarnos excepto en su palabra. Así que no puedes ir a ningún lado a santificarte, ¿sí? A ningún lado puedes encontrar ese de vivir
en esa santidad, ¿sí? Solamente está en su palabra. Entonces, ¿cómo conseguimos la santidad? Entonces ahí dijimos, limpiándonos con las promesas de Dios. Entonces, las promesas de Dios están llenas en su palabra. Y si nosotros no consultamos y no vamos, ¿qué va a pasar? Nunca nos va a interesar a vivir en santidad. Siempre vamos a vivir como nosotros nos parezca. ¿Sí? Como a nosotros nos parezca. Así vamos a vivir. Y no a lo que dice su palabra. Y ahí como nota también dice, con escuchar y estudiar la palabra de Dios, luego obedeciéndola, nos limpiamos. Nos da la santificación. ¿Vieron? Con escuchar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, y luego obedeciéndola, nos limpiamos, ¿sí? Y esto da la santificación. Entonces, jóvenes, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Y quizás también cuántas veces hemos estudiado la palabra de Dios. El problema está aquí, ¿no? Quizás no lo estamos obedeciendo. El problema es eso, a veces pasa en muchos de nosotros, no lo estamos obedeciendo. Entonces, al no obedecer, claro, no nos limpiamos o no nos preocupamos en vivir en santidad. ¿Por qué? Porque puede decir uno, ¿no? Pero si digo sí a Dios esto, no tengo que hacer esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Pero jóvenes, somos hijos de Dios. Somos de la familia de Dios. Entonces, como hijos y como familia de Dios, nos corresponde obedecer. Y al obedecer, dice que nos limpiamos. Obviamente, al obedecer siempre vamos a restringirnos de muchas cosas a no cometer. Entonces, al no cometer muchas cosas, ¿qué pasa con nuestras vidas? Nuestra vida empieza a perfeccionarse en santidad. Nos santificamos así día a día. Creo que es tiempo, jóvenes, que en estos tiempos que estamos viviendo, que ya no son los tiempos que han vivido nuestros padres antiguamente, cuando cuentan, esto era así antes, esto no era así antes. Y creo que los días se acortan más y uno dice, ¿no? La venida del Señor está cerca. Y ahora va a depender mucho de cómo lo vas a esperar a ese Dios que viene. Y de cómo te va a encontrar nuestro Señor Jesucristo cuando viene, mientras que vos estás aquí viviendo en vida como joven y adolescente. ¿Cómo quisieras que Él te encuentre? A ver, analiza tu vida en este momento. ¿Cómo quisieras que Dios te encuentre? Decide vos mismo, así como estás, no sé, sin hacer nada, una vida desastre, una vida que no tiene responsabilidades, sin ningún compromiso, sin ningún interés, solamente vengo porque no tengo a dónde ir. ¿Será que así estamos? ¿O estamos ahí siempre atentos a la palabra de Dios, queriendo obedecerle, queriendo servir a Dios, queriendo animar a alguien, queriendo evangelizar a alguien o discipular a alguien, queriendo orar por alguien? ¿Estás así? Si estás así, yo te felicito desde aquí. Yo te felicito desde aquí, joven, si estás así. Pero si de lo contrario, vos mismo te vas a decir, estoy esperando así a Dios. Y vos sabes bien que Dios no quiere encontrarte así.
no quiere, ¿sí? Quiere Él siempre encontrarnos activos y dispuestos siempre a servir, ¿sí? Bien, pasemos al inciso E. Dice ahí, nos vestimos. Dice, ¿cómo conseguimos la santidad? Vistiéndonos con el nuevo hombre. ¿Y cómo va a ser eso de vestirnos con el nuevo hombre? Y está solamente en estas dos palabritas que va a aparecer en el texto bíblico: justicia y santidad. Y rápidamente vamos a ir al libro a los Efesios. Y aquí Pablo va también a decir a estos hermanos en el capítulo 4, versículo 24, dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí Pablo dice: vístanse del nuevo hombre. Vístanse de justicia y de santidad. Y eso es verdad. Así que quizás en ese momento lo vino a su mente a él y también a nosotros, ¿no? Porque Pablo mismo estaba diciendo a los corintios, allá en capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 17, él decía, ¿no?, que en Cristo somos nuevas criaturas, porque las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, creo que como nuevas criaturas en Cristo, somos ya un nuevo hombre, una nueva persona. Tenemos nuevos metas y nuevos propósitos, no sé, pero comenzó algo nuevo, porque ha pasado las cosas viejas. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Entonces, pienso yo de que y ese nuevo hombre debe seguir, porque está Cristo en nosotros. Si está en Cristo en nosotros, Cristo siempre va a querer vivir en justicia y santidad. Entonces eso nos tiene que motivar a que a vos y a mí a que podamos vivir en santidad. Y eso es verdad. Y no solo eso que Pablo dice a los Efesios que se vistan del nuevo hombre, sino también dice en Romanos, Pablo empieza a decir 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Proveáis para los deseos de la carne. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También pienso yo en esta oportunidad, aquí Pablo está diciendo: vístanse del Señor. Y uno solo, creo yo, Pablo dijo: sed imitadores de mí, así yo de Cristo, dijo él. Pero muchos aquí, él como apóstol quizás estaba en su derecho en decir, pero muchos aquí quizás a veces no podemos decir eso, ¿no? Y nadie se atreve en decir que yo soy el ejemplo a seguir, así que síganme. Como humanos somos muchas veces, yo o otros pueden equivocarse, entonces no sería el ejemplo a seguir. En este caso yo no diría vivan como yo, hagan como yo, sino yo diría, así como Pablo dijo aquí, vístanse del Señor Jesucristo. No se vistan de Pablo, de Pedro, de Lucas o de Bernabé, sino vístanse del Señor Jesucristo, porque Él es el único fiel y justo que no le va a fallar, que no se va a equivocar. En sus promesas Él siempre va a cumplir. Vístanse del Señor Jesucristo. Entonces, desde aquí también les digo, jóvenes, vistámonos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo?
Entonces no podemos más ya cuestionar cómo era nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, debemos aceptarla de lo que Él fue santo. Y de una otra manera, Él va a querer estar en nosotros y va a querer que vivamos en santidad. Así es, jóvenes. Entonces, ¿cómo conseguimos la santidad? Vistiéndonos del nuevo hombre, ¿sí? Vistiéndonos también de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en su justicia y santidad. Y ahí como nota también dice, a fin de cuentas, dice, si no vivimos para Cristo, negamos que Cristo vino para darnos la victoria sobre el pecado. Entonces, si usted no vive para Cristo, ¿sí?, estás negando que Cristo vino para darnos la victoria sobre el pecado. Entonces nunca estás reconociendo que Cristo venció el pecado. Entonces no podemos decir que no puede vivir en santidad, que esto, aquel otro. Y al decir eso, estás negando que Cristo no venció el pecado. Nosotros sabemos, hermanos jóvenes, que Cristo sí venció el pecado. Entonces, por lo tanto, nosotros también lo vencemos al pecado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es posible vivir en santidad. Si no fuera Cristo, iba a ser imposible vivir en santidad. Entonces, jóvenes, debemos tener mucho en cuenta eso, de vivir en santidad, de lo que vas a vivir en santidad, porque voy a tener la victoria al pecado, porque Cristo ya venció. Bien, y como una conclusión quiero terminar en esta noche, y después igual vamos a seguir viendo los sábados que restan hasta que también otro hermano va a estar iniciando el tema de la música el mes de junio. Y dice la conclusión, el texto bíblico que hemos leído al principio dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues sea eso, joven, como un texto a memorizar en nuestras vidas. Y recuerden en cualquier lugar que estén, en donde sea, en cada momento, este versículo. Pablo le está diciendo eso. Así que, amados, jóvenes y adolescentes, puesto que tenemos tales promesas, recuerden, en su palabra está lleno de promesas. Y él dice, limpiémonos, confesemos, apártense de toda esa contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionen, dice Pablo, la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. No tengas miedo, ¿qué me va a decir el hermano Carlos, pastor u otros líderes? Si yo no vivo y esto. Aquí lo primero que tienes que temer es a Dios. Por eso debes vivir en santidad. Primero, temer a Dios. Pero Él te da la salida y es posible vivir en santidad en Él. Por eso Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Si no hubiera dicho Él, ¿para qué puede decir a nosotros vivan en santidad? Porque Él decía, es posible vivir en santidad. Por eso le dijo, sed santos. Entonces nosotros ya hemos aprendido cómo debemos vivir en santidad. Confesando nuestros pecados, entregándonos siempre, cada momento, y así viviremos siempre en santidad. Así que, hermanos jóvenes, ánimo a seguir adelante, porque Él está siempre dispuesto para ayudarnos
a poder vivir en santidad. Bien, jóvenes, entonces con eso cerramos este tema titulado Buscando la Santidad, y esperando siempre con esa fe de que haya sido de bendición y de edificación para sus vidas, y quizás en profundizar algunos puntos de este tema. Igual estamos para quizás también reproducir nuevamente y así seguir aprendiendo también. Y si hay algunas preguntas dentro de ella, háganlo saber también en ese horario que tenemos los sábados a las 3, que vamos a estar también ayudando a preguntas y respuestas. Muchas gracias, jóvenes, que el Señor los bendiga. Hasta otra oportunidad. Chao, chao, bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cántalo conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar.
quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. En ti, Jesús, libre soy, amado Dios, por tu gracia, tu perdón, amado Dios, por tu sangre, Dios, libre soy. Libre soy.